Como ya hemos hablado de cada una de las metodologías y del texto resultante y de las presuposiciones de cada una de las ediciones griegas del Nuevo Testamento, en este video vamos a hablar acerca de una comparación, es decir, qué tanto se parece, qué tan lejanos están y si hay traducciones de ellas al idioma español. Espero que les guste y que sea de edificación. Hemos estado hablando, hemos hecho un video en el cual explico el Textus Receptus, que es el texto que surgió como el primer texto impreso eh, en el tiempo de la Reforma. Coincidió con la reforma que comenzó Martín Lutero y que comenzaron otros líderes de la Reforma en Europa. Y este texto griego fue el traducido a un montón de idiomas, al francés, al inglés, al español, al alemán, al holandés, que estas traducciones tuvieron un impacto fuerte en el cristianismo de la época y en las misiones. Y fue el texto rey como por 350 años, 400 años. Todavía hoy en día es un texto que se sigue traduciendo y que se sigue utilizando en muchos círculos cristianos y en muchos círculos cristianos particularmente eh, conservadores. Hemos hablado también de la políglota complutense, que es un video que se los recomiendo, porque esta edición ha quedado casi en el olvido. Sin embargo, también es producto del tiempo del Renacimiento, no fue utilizada por los reformadores, pero sí es una obra académica de altos vuelos. Hemos hablado también del texto de la Iglesia Ortodoxa, que a diferencia de los demás textos, este se basa no en manuscritos de texto continuo, sino en leccionarios. Luego hablamos ampliamente del texto crítico de Nessel Allen, Sociedad Bíblicas Unidas, de sus editores, de sus ediciones, de sus características, del tipo de metodología, del tipo de texto resultante. Hemos hablado también del texto mayoritario de Hoyes y Farstad de 1982, que vino a hacer un contrapeso al texto crítico. Y de seguida el texto de la prioridad bizantina de Robinson y Pierpont, que también es un texto muy, muy importante. Ambos textos son mayoritarios, basados básicamente en manuscritos bizantinos. Y también hemos hablado acerca ampliamente, muy profundamente, y este es un video que se los recomiendo, del texto según la familia 35 de Wilbur and Pickering, que a mi parecer tiene las mejores presuposiciones, tiene la mejor metodología, que es una metodología bíblica, es una metodología razonable y es una metodología lo más objetiva posible. Y claro, produciendo un excelente texto del Nuevo Testamento griego. Así que vamos a comenzar con este cuadro. Arriba vamos a poner los porcentajes de concordancia al texto griego y sus traducciones al español. Si partimos que la familia 35, que va a ser el punto de comparación para las demás, tenemos entonces que el texto mayoritario de Hodges y Farstad y el texto de la prioridad bizantina de Robinson y Pierpont se parecen al texto de la familia en un 99.8%. Es decir, ese 100% representa unas 140,000 palabras. Y decimos que ese punto 2, que puede ser hasta punto 5 según cada libro, ¿verdad?
Estas pequeñas diferencias estarían más que todo en el libro del Apocalipsis y distribuidas así muy, muy levemente en el resto del canon. El texto de la Iglesia Ortodoxa griega solo se diferencia del texto de la familia en un 1%. Y el texto recibido se diferencia en un 2%. Es de los 5 textos, es el que de los 4 textos es el que más lejano está a la familia, particularmente en el libro de Hechos y en el libro de Apocalipsis, porque para estos 2 libros solo tenía un manuscrito, ¿verdad? Y entonces en estos 2 libros hay ciertas añadiduras que están relacionadas con la Vulgata Latina que se utilizaba en aquellos tiempos como el texto principal. Luego hay una brecha y tenemos que el texto crítico que está en boga, porque hay varios textos críticos, pero el actual, el Netherlands Sociedades Bíblicas Unidas, tiene un 92% de concordancia con el texto de la familia. Ese 8% viene a ser aproximadamente unas 11.200 palabras que este texto crítico o no tiene o tiene escrito diferente. Ya aquí sí estamos hablando de una gran diferencia. Y a manera de comparación tenemos el texto crítico producido por Westcott y Hort, que tiene un 10% de diferencia, 10% de diferencia con la familia 35. Aquí serían 14.000 palabras aproximadamente, distintas, diferentes u omitidas. Estas primeras 4 ediciones están basadas en manuscritos bizantinos y por eso la gran diferencia. Para estas está la palabra preservada, que es mi traducción al español de la familia 35, y está el grupo de las Reinas Valeras, aunque las Reinas Valeras contemporáneas están en un punto intermedio. Dentro de las traducciones al español cuya base textual es el texto crítico, tenemos la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la traducción en lenguaje actual, la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, etcétera. Todas las traducciones después de 1965. Recuerden que por esa época fue que se dio el Concilio Vaticano II, en el cual la Iglesia Católica em, em, lejos de, o sea, quita la prohibición de traducir la Biblia a los idiomas vernáculos según cada pueblo, a su propio idioma. Y entonces también comienzan a proliferar, entre ellos se meten con Sociedades Bíblicas Unidas y entre los dos, entre los protestantes del Viejo Mundo y la Iglesia Romana, conforman este texto crítico. Y este texto crítico viene a ser el texto académico y entonces es como que el texto casi que obligado para que la gente lo traduzca. Y aquí tenemos la edición de Westcott y Hort, es la utilizada por los testigos de Jehová, tanto para su traducción al inglés como para su traducción al español. Llama la atención que los enemigos de la fe se agarran de la crítica textual para afirmar que la Biblia, que el Nuevo Testamento tiene contradicciones, que no es un texto fijo, que cómo pudo haber sido producto de la inspiración divina si actualmente no se sabe cuál es el texto. Y también se agarran de ahí para poner en sus traducciones las variantes alejandrinas que disminuyen un poco la deidad de Jesucristo,
disminuyen un poco ciertas doctrinas que tienen que ver con la salvación, con la cristología y entonces, claro, a favor de sus doctrinas propias. Justo aquí en medio, entre estos dos mundos, están ciertas traducciones que son como de transición o de introducción a la gente que está acostumbrada a leer, por ejemplo, la Reina Valera del 60. Lee una Reina Valera contemporánea, piensa que está leyendo una Reina Valera, pero la Reina Valera contemporánea tiene varios añadidos y varios cambios que aparecen en el texto crítico y que ellos a veces informan y la mayor parte de las veces no informan. Entonces, todas las Reinas Valeras después de 1960 están en un punto aquí intermedio, representan en parte el texto crítico y en parte el texto recibido y en parte el texto crítico, excepto probablemente la Reina Valera Gómez, que se está basada en el texto griego que está por detrás de la versión King James Version. Y bueno, esto ha sido Texto y Teología. Den un like, suscríbanse. Espero que este corto video les ayude para tener una idea un poco más clara con respecto a dónde ubicar en su concepto, en su mapa mental, las distintas traducciones, cómo agruparlas y cómo ubicarlas con respecto a el texto de la familia 35. Así que esto ha sido todo por hoy y pasen un bonito día y que el Señor los bendiga.